Hola chicos, bienvenidos de nuevo a este programa. Hoy es la primera vez que lo hacemos desde esta página. Veníamos haciéndolo desde mi página personal. Hoy es la primera vez que hacemos este programa aquí en DexB, el programa de Bendiciendo a Distancia. Queremos saludar a Sin 7, a Rebeca, buenas tardes. Dani ya está por ahí. A Ernesto que se acaba de incorporar, buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante. Vamos a darle un tiempo a ver si se incorpora alguien más. Vamos a hablar de la pornografía y vamos a hablar con un joven que está liderando en la iglesia, está liderando en la iglesia Peniel de Oviedo y está trabajando con otros jóvenes de las asambleas de Dios en temas de pornografía. Están ayudando a jóvenes, creo que están ensanchando el terreno a nivel nacional para poder ayudar a jóvenes cristianos en temas de pornografía y creo que también a jóvenes no cristianos. Creo que mucha gente necesita de esta ayuda. Así que hoy, mira, yo diré lo mismo que dije ayer. Si tú no te encuentras en este problema de la pornografía o las consecuencias que trae, que es lo que vamos a ver hoy, um, quizás conozcas a alguien que está pasando por ese problema. Quizás conozcas a alguien que está sufriendo esto y no sabes cómo ayudarle. Hoy vamos a hablar de esto, va a ayudar, nos va a ser de mucha ayuda tanto los que están sufriendo este problema como aquellos que conocen a alguien que sufre de este problema. Así que vamos a darle entrada a nuestro invitado, si está por aquí. Vamos a darle y así poder hablar con él y que podamos escucharle de primera mano. Dani, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, Dios lo bendiga, varón. Igualmente, ¿se me oye bien? Sí, sí, se te oye muy bien, se te oye muy bien. Desde Oviedo, ¿verdad? Sí, estamos aquí en Oviedo. Os presento a mi mujer que está aquí conmigo. Hola. Hola, gracias a Dios que hicimos el cartel, lo hicimos con Dani y Susi, que son un matrimonio que están trabajando en el tema de la pornografía y están ayudando a muchos jóvenes y también están liderando el ministerio juvenil de la iglesia Peniel de Oviedo. Ahora, quiero primero, antes de que entremos en materia, tenéis un ministerio que estáis trabajando. ¿Podéis hablarnos un poco sobre este ministerio? Bueno, el ministerio, como seguramente habréis visto por ahí, se llama pureza.exe y el ministerio surge de un tiempo en el que nosotros no estábamos bien, estábamos a punto de separarnos, estábamos pasando por un mal momento y precisamente por este tema de la pornografía, después hablaré un poquito más de esto, y justo cuando en nuestra restauración, mientras nosotros solamente pedíamos poder vivir una vida normal, juntos, un matrimonio feliz, Dios nos habló de que no era eso solamente lo que quería para nosotros, sino que quería que lo lleváramos a un punto más allá, ayudar ahora a otros matrimonios, a otros jóvenes, a otras familias, a llevar la pureza a su casa. Por eso pureza. Amén. Y ese punto, algunos informáticos conocerán, significa ejecutable, es el archivo que tú necesitas para iniciar algo. Entonces es como una iniciación de la pureza para este país. Amén. Amén. Y bueno, seguramente estáis trabajando con jóvenes. Yo vi vuestro vídeo que decía ex España por España, pero en vuestro ministerio hay jóvenes de diversos países, diferentes países, tanto africanos como latinoamericanos. Creo que habrá otros europeos, supongo. Sí, sí. Hemos tenido alemanes y hemos tenido de otros países también de Europa. Y en verdad, eso de españoles por España surgió un poco, no tanto desde un nivel desde donde tú procedas, sino más bien desde un nivel desde donde tú vives hoy. Y si tú vienes a Así, España, pelea por este país, seas o no español. así es. Pues muy bien, encantado de... Bienvenidos a DexB. Bienvenidos a DexB. Y el tema que queremos tratar hoy es un tema que estáis inmersos. De hecho, vuestro ministerio está trabajando exclusivamente en este tema.
no quiero hacer preguntas, no quiero hacer muchas preguntas, sino que quiero más escuchar. Y que voy a pedir a los hermanos que se están conectando que cualquier pregunta que tengan, que la escriban. Nosotros la vamos a leer y los hermanos la van a contestar. A ver, empezar vosotros. ¿Por dónde queréis empezar por ese tema? Porque ya fuera que la pregunta que haga yo sea una pregunta que ya esté más adelantada de lo que realmente donde queríais empezar. ¿Dónde te gustaría empezar analizando el tema de pornografía que están sufriendo miles de jóvenes cristianos y millones de jóvenes no cristianos a lo largo en el mundo entero? Sí, bueno, a mí no me, la verdad que no me importa, ¿eh? Si tú vas haciéndome preguntas, incluso si mientras yo hablo te surge alguna o cualquier cosa, tú puedes cortarme, preguntarme, y si yo veo que la voy a responder quizá con lo que exponga, pues te digo, mira, lo voy a responder después o algo así. Pero me gusta escuchar las preguntas porque me gusta Va, saber lo que la gente está pensando también mientras vale, estoy. te voy a hacer una pregunta. Una de las cosas que he encontrado es que yo he trabajado mucho con jóvenes. El tema de pornografía no es un tema que tenga versículos explícitos, o si los hay, no los conozco. ¿Cómo ayudar a uno? Sí, perdona, es que estaba poniéndome los cascos. ¿Me puedes repetir? Sí, sí, sí. ¿Cómo ayudar a uno bíblicamente en el tema de pornografía? Porque entre la pornografía, la masturbación y todas esas cosas son casos que no encontramos versículos bíblicos específicos que hablen del tema. Ahora, cuando tengo a alguien que sufre de esto o yo sufro de esto, ¿cómo ayudo a alguien o cómo salgo yo? Bueno, voy a empezar por el final de la pregunta, ¿está bien? El final de la pregunta es ¿cómo salgo yo? Sí. Y la verdad que esa es una muy buena pregunta y tiene una respuesta muy compleja, pero muy cortita. Y de hecho es algo que estamos tratando de iniciar. No lo puedes hacer solo. Estamos tratando de iniciar grupos de personas que podamos juntarnos y compartir un poco nuestra experiencia para que juntos podamos salir de esto. Es Amén. imposible salir solo de esto por una razón básica, porque es demasiado fuerte y demasiado grande como para combatirlo tú solo. La pornografía quiere mantener todo en la oscuridad, pero la Biblia promete que si tú andas en luz, Él te va a salvar, Él te va a liberar. Y este área de la sexualidad, por generaciones, lo hemos mantenido en oscuridad. Algo que nos daba vergüenza, algo que no se podía decir, que no se podía hablar mucho, que cuidado con él. Y precisamente eso lo ha mantenido en la oscuridad. Y uno de los problemas de la pornografía es que se mantiene en lo oculto, en la oscuridad, te lleva a mentir, te lleva a no poder pedir ayuda, te lleva a la vergüenza, la culpa, un montón de emociones negativas que destrozan tu vida por completo. Lo primero que tengo que decir, y desgraciadamente es por mi propia experiencia, no lo hagas solo. No lo hagas nunca solo, nunca. Ahora, a la segunda pregunta de estos jóvenes que quizá están... ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto? Bíblicamente no estoy pecando, sí estoy pecando. Bueno, creo que hay que llevarlo a un ámbito un poquito mayor, que solamente si es o no es pecado. Les voy a Exacto. lanzar ahí el primer desafío. El primer desafío para los jóvenes que nos están escuchando hoy es un desafío personal para mi vida, es un desafío para todos. No hagas nada que deshonre a Dios. Así es. Evidentemente la pornografía es algo moderno. Dentro de, Sí. si hablamos en parámetros bíblicos, no existía en ese momento, no existía en ese tiempo. Pero es curioso porque la pornografía viene de una palabra griega que se llama porné y otra palabra griega que se llama grafein. La palabra porné significa prostituta y grafein es grabar, escribir, ilustrar. Entonces, la definición real de pornografía no es otra que prostitución filmada, prostitución grabada. Entonces, ahí podemos ir encontrando ya alguna semejanza con la Biblia y con la prostitución. Es una manera de traer esa prostitución a nuestro campo visual. Quizá tú como cristiano nunca pisarás un prostíbulo, igual ni te atreverás a hablar a las prostitutas de la esquina para evangelizarlas,
quizá no hay ese tipo de evangelismo en tu iglesia, pero cada vez que tú estás delante de la pornografía, solo estás viendo una prostitución grabada. Grabada. Luego, para ir un poquito más al fondo con ese asunto, tema de masturbación y todas estas cosas, para eso necesito explicar uno de los puntos más importantes que yo creo que a nivel bíblico tenemos que tener en cuenta. Y es el punto de las funciones para las que se creó el sexo. El sexo, según la Biblia, no solamente porque lo diga la Biblia, es porque es parte del carácter de Dios. Es una creación de Dios. El sexo lo creó Dios. No lo creamos ni tú ni yo. No es una invención humana, no es una invención humana. Exactamente, lo inventó Dios, por lo tanto, es bueno. Y tiene 4 funciones que encuentro yo bíblicamente. Y lo que pasa es que en ninguna de esas 4 funciones que las voy a decir, en ninguna de esas 4 funciones veo que es egoísta o que es solamente para mí. Lo que yo me doy cuenta explorando la Biblia y en una comunión con Dios, que es el sexo, es que el sexo nunca es para satisfacerme a mí, es para satisfacer a mi cónyuge. Evidentemente, voy a decirlo muy rápido para poder hablar también de pornografía y no solo de sexo, pero las 4 funciones que yo encuentro en la Biblia es procrear, esa la sabemos todos, ¿verdad? Y Dios les dijo, multiplicaos, fructificad la tierra, llenadla, sojuzgarla, señoread, tal. Y el caso es que lo dice varias veces, se lo dice a Adán y Eva, se lo dice a Noé cuando sale del arca, y da promesas a Abraham de que habrá muchos hijos, muchas bendiciones para muchas familias. Es algo muy que a Dios le gusta. A Dios le gusta este área de procrear. Y dentro de nuestro cerebro, ahora voy a ir un poco al nivel un poco más neurológico. Dentro de nuestro cerebro, en nuestro sistema cerebral, hay una cosa que se llama el sentido de motivación. Esto está vinculado a algunos núcleos cerebrales, que no voy a decir así palabras que nos líen mucho, pero estos núcleos cerebrales nos llevan a una motivación. La motivación de, por ejemplo, que la humanidad no se pierda, que nuestra especie continúe generación tras generación. Y es increíble porque procrear es una de las características del sexo, una de sus funciones, pero biológicamente estamos preparados para desear que nuestra especie no se pierda. Y la única manera de hacerlo es teniendo sexo y procreando, ¿no? Así es. Ahora, está claro que otra de las funciones, y esta es algo que se ha desvirtuado en este tiempo, y creo que por ello existe la pornografía y existe tanta confusión, es el placer. Sí, Dios creó el sexo para que experimentásemos placer, ¿no? Podemos ver en Proverbios, por ejemplo, ¿no? Alégrate con la mujer de tu juventud, y el contexto quiere decir que te alegres con el sexo que te da esa mujer, ¿no? Ahora, el placer no puede nunca ocupar un lugar que no le corresponda en mi vida. El placer no es solamente algo en el área sexual que yo voy a sentir a través del sexo, y es para eso que yo hago el sexo. El placer en el sexo es para que yo pueda dar el placer máximo a mi cónyuge. No es para mí. No es creado para que yo experimente el placer. Todo lo que te vende la pornografía, lo que te vende las redes sociales, lo que te vende Netflix, lo que te venden otro tipo de plataformas, lo que te están vendiendo es come placer, ten placer, busca placer, coge placer. Pero el placer entendido en la Biblia no es para uno mismo, es para que tú puedas dárselo a los demás. Así es. Y es dentro de un vínculo, tiene unos parámetros. Yo sé que si lo digo... Dani, no sé si me escuchas. Se está cortando, no se te oye. Hace un zumbido. No sé si es problema mío. Chicos, si le escucháis a Dani, escribidlo, o si no me escucháis a mí, escribidlo aquí. No sé de quién es el problema.
No, no se te escucha. No. Y cuando hablo yo, se escucha un zumbido. A ver. ¿Ahora sí? Sí, sí. Ahora sí. Y Dani no se escucha, no, no. Vale, Dani, yo ya te escucho. Vale, a ver si la siguiente oleada de comentarios dice ahora sí, vale. Ah, vale, ya salió, ya salió. Vale, pues tenemos dos cascos que son iguales y yo creo que cogimos los defectuosos, es por eso. Bien, Sí, a veces pasa. no sé dónde me escuchasteis, dónde no. Estabas hablando de placer, de lo que nos vende Netflix, de lo que nos vende que comamos placer y todas esas cosas. Ahí estábamos. Sí, y el caso es que lo que yo entiendo es que el placer nunca es para uno mismo. En el área sexual, el placer siempre es para que tú puedas darle el placer máximo a la otra persona. Ujú. Nunca es con el propósito de que tú mismo, solamente tú te beneficies y entonces uses todo lo que hay a tu alrededor, por ejemplo, la masturbación, tu mano, que uses lo que hay a tu alrededor, la pornografía, que uses lo que hay a tu alrededor, otros medios, incluso voy más allá para la gente casada, que uses a tu mujer para que te dé placer a ti. Porque entonces simplemente quedamos en sexo. Sexo. Y esto no es sexo, es una relación sexual. Dani, estamos teniendo un problema. Muchos chicos dicen que te escuchan muy bajo. Yo te escucho muy bien, pero aquí están habiendo comentarios que dicen que se te escucha bajo. Al último dice que hables un poco más alto, pero yo te escucho bien. Y seguro que estás hablando lo normal para que se te escuche, pero está saliendo muy, muy bajo. A Bueno, me ver, das un aire por los cascos buenos. Un vale. segundito. Sí, sí. Chicos, aprovecharemos este tiempo para recordaros que podéis hacer cualquier pregunta que queráis, que nadie tenga miedo a hacer las preguntas que queráis, el hermano las va a responder todas. Creo que este día es un día importante y el tema es también muy importante, el tema del que estamos hablando hoy, el tema de la pornografía. Y vamos a hacerle preguntas, yo le voy a hacer preguntas que si la pornografía nos lleva a unos desórdenes sexuales, se lo voy a hacer cuando termine de hablar del propósito del placer. Así que cualquier pregunta que queráis hacer, por favor, escribidla, que parece que... Ok, Ahora sí. vale. ¿Se me oye bien entonces? Sí, yo te oigo bien y se te escucha. Chicos, volver a decir si se le escucha. A ver si se me escucha ahora. A ver, puede volver a tocar. No, no nos está ayudando, ¿eh? Vale, lo voy a coger y voy a estar con el altavoz un poquito más cerca. Ahí. Sí, se te escucha. Los hermanos dicen que te escuchan. Te escuchan. Así que, si es posible, Vale, si quieres, puede volver a conectarlo porque lo más importante es que ellos te escuchen. Si se te escucha, vale. pues Pasa que también a mí me estaba pitando un poco, la verdad. sí, a mí también me pitaba. A mí también me pitaba. Propio teléfono. A ver. A ver ahora. Se te escucha bien. Vale. Muy bien. Muy bien. Estábamos hablando del propósito del placer. Sí. Sí, a ver si podemos acabarlo. Pues sí, lo que estaba diciendo es que para mí el propósito dentro del área sexual del placer no es algo para mí, es algo para mi cónyuge, algo que yo pueda llevar a mi cónyuge. Ujú. Entonces, este problema del placer es que la gente lo ha desvirtuado y ha querido buscar un placer desenfrenado. El caso es que esto me hace pensar mucho en que cuando nosotros nos sentimos heridos, buscamos llenar ese vacío.
Y el problema es que Ujú. nos hemos equivocado, porque el vacío no se llena con placer. El Sí, placer solo te llena momentáneamente, pero no te sí. satisface permanentemente. Y por eso se ha desvirtuado tanto el sentido del placer, porque hay mucha gente dolida. Prácticamente todos tenemos un dolor en el corazón que necesitamos a Dios para sanarlo. Pero como no tenemos todos a Dios, buscamos en el placer. Ese es el gran problema del placer con el sexo. Vale. Y te escuché que querías preguntarme algo con ello. No, no, quiero que termines con los propósitos con los que el Señor creó el sexo, que esto es importante. Ha dicho el procrear, ahora estábamos en el placer, aunque nos quedaba uno o dos. Sí, nos quedan un par de ellos. El Sí. siguiente es interesante porque va un poco unido a lo que había dicho antes. El siguiente es la unidad. El sexo en el matrimonio está creado para unidad. Y esto tiene que ver mucho con la parte de cuando decimos relaciones sexuales, esta primera parte, relaciones. El Ujú. problema de la pornografía es que te vende sexo sin relación, solamente sexo. Y además te lo vende de una manera exagerada, como que, por ejemplo, el orgasmo está exagerado al máximo. Te vende, por ejemplo, el pene, te lo vende un pene muy grande. Te vende el cuerpo de la mujer muy estilizado, mucha cirugía plástica. Te vende todo por encima de lo normal. Lo que se llama en psicología, crean un estímulo súper normal, que es exagerar lo que sería algo muy normal, ¿no? Entonces, ellos Ujú. lo exageran de manera para atraer. Y el problema es que la relación sexual tiene eso, una relación, donde hay una caricia, donde hay un amor, un cariño, un cuidado, donde hay besos, donde hay una comunicación. No es solamente el acto sexual de la penetración, hay mucho detrás, o más bien delante. Hay un ritual de amor, hay un ritual de conquista, hay un ritual que se hace mucho antes de que solamente la penetración, que conecta tu alma con el alma de tu cónyuge. Y es por eso que es tan importante el matrimonio, porque es un lugar seguro donde abrir tu alma, sabiendo que esa persona no te lo va a dañar. Y, y por terminar con los propósitos, el último es uno que por lo general a la gente le choca un poco, pero el último es para darle la gloria a Dios. Porque si Dios creó el sexo y Él lo hace, te da unos parámetros para cómo desarrollar ese sexo, y tú lo desarrollas dentro de esos parámetros, estás usándolo dándole la gloria a Él. Así Estás es. identificando como Él creó el sexo, por lo tanto le estás dando la gloria. Y sexo dentro del matrimonio es darle gloria a Dios. Evidentemente, dentro de los parámetros que Dios dice, incluso dentro del matrimonio. Muy bien. Allá va mi primera pregunta. Sí. ¿Crees que la pornografía provoca muchos desórdenes sexuales en la gente que los ve? Por ejemplo, veamos la masturbación, a los otros desorden, el sexo sin control, el sexo sin control, u otros muchos problemas, otros desórdenes sexuales que encontramos en la juventud, o posiblemente puede crear un problema corporal en la persona que es adicta que es adicta a la pornografía. Sí, 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 sí. De hecho, precisamente lo que ocurre con la pornografía, voy a unir un poco con el tema anterior y te voy a contestar, es que trata de disociar el placer o sea, la relación sexual puramente física de lo que es la relación emocional dentro del sexo que se tiene. Y entonces esto genera muchísimos problemas. El problema principal que yo veo en el tema de juventud y todo esto, evidentemente hay problemas físicos detrás de un consumo excesivo de pornografía. Problemas físicos tan simples como, por ejemplo, disfunción eréctil. Problemas físicos como eyaculación precoz, anorgasmia. Son algunos de los problemas físicos que un hombre sobre todo
puede desarrollar precisamente por el consumo excesivo de pornografía, porque las imágenes de pornografía penetran en tu mente de tal manera que cuando después vas a una relación sexual con una mujer real, esa mujer o ese estímulo sexual no es capaz de excitarte como debiera porque está sobreexcitado tu capacidad de estimulación sexual por esas imágenes de pornografía. Entonces ocurren todas estas cosas. Ahora, a nivel emocional, a nivel por dentro, ¿qué ocurre? Ocurre que cuando tú estás viendo pornografía, estás tratando de llenar un vacío, como decía antes. Un vacío que esa pornografía no va a llenar y es tremendamente adictiva. Con lo cual, vas a quedar enganchado en una adicción a la pornografía que nunca va a dejar de saciarte y va a tener como un ciclo. Te sientes, por ejemplo, hay un estudio de 19 factores que te pueden llevar a la pornografía, al consumo de pornografía. Ahora, imagínate, voy a decir uno de ellos. Imagínate que tú llegas cansado a casa después del trabajo. El cansancio es uno de los factores. Y entonces estás cansado, para suplir ese cansancio acudes a la pornografía, después de unos minutos terminas masturbándote y finalmente llega una sensación de culpa que te deja más vacío que como estabas antes y entonces el ciclo vuelve a empezar. Vuelve a empezar y nunca te llega a saciar. Entonces, este es el área emocional en un hombre. Ahora, hay un punto que me interesa tocar, porque esto parece que es un tema de hombres, pero no es cierto. El 40% de las nuevas visitas que están teniendo a páginas web es de mujeres. El 70% de la pornografía creada en este último año es enfocada a captar a la mujer. A la mujer. Wow. Sí. Están viendo que el mercado está cambiando y tienen que vender otro tipo de pornografía. Una pornografía que llaman educativa, que si quieres hablamos más adelante. Pero ¿cuál es el problema? Todas las estadísticas dicen que cuanto más consume una mujer pornografía, menos probabilidades tiene de entender cuando está siendo violada. Menos oportunidades tiene de entender cuando está teniendo un abuso físico, un abuso verbal, un abuso psicológico y un abuso sexual. No es capaz de distinguirlo porque ella ve el sexo en la pornografía y piensa que eso es lo normal. Y trata de imitarlo pensando que es así como va a satisfacer al hombre. Entonces, hay muchísimas inconvenientes del consumo excesivo de pornografía, tanto en el hombre como en la mujer. Para el hombre le cambia su visión, objetifica a la mujer, la cosifica, la ve como un objeto, el deseo de su placer, pero no una relación. Dani, antes de entrar en el área espiritual, que también quiero abundar ahí en el área espiritual, ahí alguien había preguntado que si somos cristianos. Sí, somos cristianos. Y Dani es un líder de jóvenes en la iglesia Peniel de Oviedo y está trabajando en el área de la pornografía, casi en el área sexual con los jóvenes y está ayudando en los desórdenes sexuales, más allá de la pornografía, desórdenes sexuales. Dani, ya le he dicho que lo espiritual lo voy a preguntar luego. ¿Crees que el mucho consumo de pornografía puede provocar eyaculación precoz en los hombres?